Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Vamos a comenzar. Abran nuestras Biblias, por favor, en Oseas capítulo 1, por favor. Y hoy día lo que queremos hacer simplemente es topar parte del versículo 10 y 11 de Oseas capítulo 1. Y recuerden que, por lo menos mientras avanzamos en Oseas, yo creo que es importante regresar a la historia, regresar a los versículos anteriores y darnos cuenta dónde nosotros estamos parados, ¿no es cierto? Tanto en la parte de la línea de tiempo del libro de Oseas, así como también Oseas apunta hacia el futuro. Y es interesante leerlo a los profetas y ver cómo ellos simplemente veían como una especie de dos montañas, la cual comenzaba con, la venida del Mesías, y luego continuaba con el reinado del Mesías, pero luego había un valle entre esas dos montañas, y ese era el valle de la iglesia. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento nosotros vemos muchos de los profetas, sea los menores o sea los profetas mayores, que van a hablar, por ejemplo, Isaías 53 del siervo sufriente, ¿no es cierto? Y luego va a hablar en capítulos posteriores de la restauración de Sión. Entonces hablaban de un Mesías sufriente que va a morir, y luego hablaban de un Mesías que va a reinar desde Jerusalén. Entonces, el Nuevo Testamento nos demuestra y nos habla en parte lo que era ese valle entre esas dos montañas, que es la época de la iglesia. Entonces, cuando el pueblo de Israel leía Oseas, ellos sabían que iba a existir un castigo, ¿ok? El castigo es algo que el pueblo de Israel nunca escapó de parte del Señor. O sea, eso es algo que el pueblo de Israel experimentó en varias etapas de su historia, ¿ok? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel está en Egipto, si recuerdan, uno de las figuras más prominentes de Israel, una persona llamada José, llega a ser el segundo al mando en Egipto y trae a su gente a Egipto juntamente con sus hermanos en la carne y la gente que venía con ellos. Y luego el pueblo de Israel recibe prosperidad en Egipto, ¿ok? Y el Señor los guarda, el Señor los cuida. Y luego el texto nos dice que después de que José murió, se levantó un faraón que no conocía nada absolutamente de José. Y de ahí comenzamos a ver cómo existe este cambio de opinión de parte del gobierno egipcio hacia Israel. Y dice, este pueblo es muy grande, está creciendo muy rápido. Y si los dejamos crecer, va a llegar el tiempo en el cual ellos van a adueñarse de nosotros. Entonces el faraón comienza ¿a qué? A oprimir al pueblo de Israel, ¿ok? Y luego aparece la figura de ¿quién? De Moisés. Y ustedes recuerdan los primeros 40 años de Moisés. Moisés no hizo nada. Luego los siguientes 40 años él estuvo fuera de Egipto, también preparándose para el ministerio. Y en sus últimos 40 años de vida el Señor lo trae a Egipto para sacar al pueblo de Israel. Entonces el pueblo sale ¿por dónde? Por el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? El Señor abre el Mar Rojo, ellos pasan en seco, se cae el Mar Rojo, el Señor los libra de los egipcios y los lleva al monte Sinaí, en donde el Señor hace un pacto con ellos, ¿ok? De darles la ley, les da la ley y luego les dice, les voy a dar otra vez la tierra. ¿Cuántos años pasaron en el desierto, mis hermanos del pueblo de Israel? 40 años. ¿A causa de qué? De su desobediencia, de su pecado, de su incredulidad. Entonces el pueblo ha venido pagando por sus pecados varias veces dentro de la historia bíblica. Y si ustedes recuerdan, no estaba a 40 años la distancia del monte Sinaí a la tierra prometida. No eran 40 años. Pero el Señor dice, mira, toda esta generación que salió de Egipto, ¿va a qué?
va a morir, incluyendo ¿quién? O sea, si ven esta parte, o sea, yo creo que los profetas nos demuestran cómo el Señor toma muy en serio el pecado. ¿Okay? Toma muy en serio el pecado. Y incluso Moisés, él pudo ver la tierra de lejos, pero él no pudo entrar a la tierra. Y si ustedes recuerdan, él golpeó la roca, enojado para que salga agua de la roca, enojado con el pueblo. Y vemos que Moisés muere, toda esa generación muere, excepción de Josué y Caleb. Y Josué y Caleb lideran a la nación a entrar otra vez a la tierra prometida. ¿No es cierto? Entonces viven en la tierra prometida, se reparten la tierra, ¿ok? Por tribu reparten la tierra a los levitas también. Está el templo, ¿ok? O sea, comienzan a adorar. ¿Y luego qué sucede? Después del rey Salomón. Se dividen. Roboam, Jeroboam. Y aquí es donde estamos, en la división, ¿ok? Pero el pueblo sigue pagando por sus pecados, el pueblo sigue yendo tras dioses falsos, ¿ok? Y es una historia repetitiva, ¿ok? Es un ciclo, es un ciclo como el ciclo del libro de los jueces. Pecaban, clamaban por un libertador, el Señor enviaba un libertador, sea en Gedeón, sea en Sansón, sea en Débora, el Señor los liberaba. El pueblo decía gracias Dios y luego ¿qué pasaba? Volvíamos otra vez a lo mismo. Entonces nosotros somos muy propensos como seres humanos a siempre tropezar bajo la misma piedra. ¿Ok? Somos muy propensos. O sea, el que diga que no es propenso, yo creo que es porque ya se portó como menso, ¿no es cierto? Es porque no entiende realmente la realidad y simplemente la magnitud del pecado en nuestras vidas cuando nosotros pensamos que podemos hacer las cosas lejos de Dios. Entonces, algo que me encanta de Oseas capítulo 1, versículo 10. ¿Qué es? Mis hermanos, es la esperanza que existe a pesar de. ¿Ok? La esperanza que existe a pesar de nosotros. En el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 9, el profeta anuncia 3 oráculos o anuncia 3 juicios que van a venir sobre el pueblo de Israel. El primero es con el hijo de Oseas, que se va a llamar ¿qué? Jezreel, ¿ok? Y el Señor envía un anunciamiento de juicio y dice, el pueblo va a ser llevado cautivo, Israel va a ser quebrado, ¿ok? Las 10 tribus del norte. El Señor va a utilizar a un pueblo extranjero para llevar cautivo a su pueblo. Este es el primer oráculo o el primer anunciamiento de juicio. ¿Ok? El juicio va a venir, ¿por qué? Porque el Señor por mucho tiempo ha venido soportando, ha tenido misericordia, y ahora en su misericordia Él va a disciplinar a su pueblo para mostrarles el amor eterno con el que el Señor los ha amado. No los puede dejar para siempre en pecado. Debe haber disciplina para que el Hijo regrese a casa. ¿Ok? Entonces Jezreel. Luego viene el segundo. ¿Se acuerdan cuál era el segundo oráculo? Dice que esta ya no es hija de Oseas, sino es un hijo de ¿quién? Dice, ponle de nombre Loruama, esta hija, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Entonces tenemos un segundo oráculo de juicio en el cual demuestra que en esta parte específica de la historia con Israel, el Señor no va a mostrar compasión hacia la casa de Israel, librándolos de sus enemigos. ¿Ok? Eso hay que tener muy claro. No va a mostrar compasión a Israel, librándolos de sus enemigos. Sino, ¿qué va a hacer? Dice, sino que los quitaré del todo. Entonces, ellos gozaron de compasión tras compasión de parte de su Señor, y el Señor mostraba compasión, ¿cómo? Librándoles de sus enemigos. Y me recuerda mucho cuando el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y Abraham dice, mira, aquí, ¿quién está ahí? Su sobrino Lot. Y luego dice, mira, si acá hay un justo, por favor, no destruyas la tierra. Y a la final comenzó, ¿se acuerdan? Con 50, luego sigue bajando, y no había ningún justo, y a la final fuego cae sobre Sodoma y Gomorra. Entonces existe ese punto en el cual el Señor tiene compasión por los justos. Es decir, una de las razones por las cuales el Señor destruye todavía acá es porque tiene su pueblo.
¿ok? Somos minoría, pero el Señor tiene su pueblo. Es decir, muchas veces no tenemos eso en cuenta, pero el Señor tiene compasión del mundo en general debido a que su pueblo todavía está acá. Pero acá le dice, no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Pero luego dice que de la casa de Judá en el versículo 7 tendrá misericordia. Y dice, y los salvaré por Jehová su Dios, ¿ok? Este contraste. Entonces, primero Jezreel, luego Lo-ruhama, no tendré compasión, pero la compasión no se ha acabado para la casa de ¿quién? De Judá, ¿ok? De Judá todavía hay compasión, ¿por qué? Porque son mejores que Israel. ¿Recuerdan el rey Ezequías? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el rey fue, esto lo vimos en el libro de Reyes, pero simplemente como un recordatorio? ¿Se acuerdan que vinieron los asirios a querer invadir también a Judá? ¿Se acuerdan? Y el rey se pone como loco, pero se pone a orar. Se pone a consultar con el profeta. ¿Y qué hace el Señor? El Señor los libra. Tiene compasión de ellos. Pero lo que entendemos nosotros de la historia es que tarde o temprano el Señor también va a llevar cautivo a Judá. ¿Por qué? Porque no aceptaron la compasión del Señor hasta el punto de ellos llegar a alejarse totalmente del Señor. Pero luego dice el versículo 8 que viene el tercer oráculo, ¿no es cierto? Es decir, la tercera condenación o la tercera palabra de advertencia. Y dice, y dijo Dios, ponle por nombre ¿qué? Lo-ami. ¿Por qué? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo ¿qué? ¿Se acuerdan que acá nosotros decíamos que en la última parte es como que el Señor está diciendo, ni yo seré el yo soy para ustedes? Es decir, el Dios del pacto, ¿ok? El Dios que prometió que yo estaré con ustedes todos los días, o sea, yo los libraré y yo estaré con ustedes por amor a mi nombre. O sea, el Señor sigue siendo el mismo. ¿Quién cambió? El pueblo. Porque el pueblo está violando los términos del pacto. Entonces el Señor en el tercer hijo que nace acá, simplemente expresa la realidad de que ellos ya no son pueblo. De que el Señor ya no los ve a ellos como sus únicos, como su posesión preciada. Y esta parte es muy triste. ¿Por qué? Porque eso era de lo que el pueblo realmente se enorgullecía. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo se enorgullecía de que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. La gente temía a Israel, ¿por qué? No por lo grande que ellos eran. No, ellos eran pequeñitos. No por la fortaleza de sus ejércitos. No, ellos en comparación con los ejércitos de Babilonia, de Asiria, de Egipto, eran como hormigas. ¿Ok? Pero ellos eran algo por el Señor, porque ellos le pertenecían a Jehová de los ejércitos. Pero ahora ellos abusaron del parentesco que tenían con el Señor, es decir, de esta relación fraternal o de esta relación paternal que tenían con Dios. Abusaron de su relación de hijos con su padre, abusaron de la confianza de su padre, abusaron de la misericordia de su padre, abusaron de la compasión de su padre. Y pensaron, bueno, es papá, siempre va a ser igual con nosotros. Siempre va a tolerarnos, siempre va a sacarnos de los problemas, siempre va a llegar en el momento preciso como en las películas cuando, ¿no es cierto? Ustedes están viendo la película y la persona está a punto de caerse del barranco y siempre llega el superhéroe ahí abajo cuando está a punto de partirse la cabeza en la piedra, ¿no es cierto? Y a veces mucha gente se imagina a Dios como eso. No importa qué tan lejos yo llegue, o sea, yo sé que Dios va a hacer algo. Pero la historia de Israel nos demuestra que el Señor va a continuar salvándoles por amor a su nombre, pero hay un punto en el cual Él dice basta. ¿Por qué? Porque necesitamos disciplinar al hijo, a la hija rebelde. Y acá los disciplina y les dice, ustedes ya no son mi pueblo, es decir, ya no hay identificación conmigo. Es decir, la gente los ve y los ve como ¿qué? Como esclavos. Y así fue Asiria, los vio y los vio como esclavos. Pero acá viene la esperanza, mis hermanos. Esta hermosa esperanza del versículo 10. Y lo único que quiero enfocarme en estos 10 minutos que nos quedan es la primera parte del versículo 10, ¿ok? Que dice, con todo será el número de los hijos de Israel.
como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Mis hermanos, en los tiempos de mayor desesperación, cuando la desesperanza realmente está atacando tanto que uno dice, ya no sé por dónde respirar acá, siempre el Señor nos recuerda, y es muy importante, mis hermanos, el recordar las promesas que Él hizo desde el principio. ¿Ok? Es muy básico, algo que uno diría, sí, yo recuerdo eso, pero uno fácil se olvida. Entonces, cuando Israel y Judá, principalmente Israel, el Señor les dice, ustedes ya no son mi pueblo, ¿ok? Yo no soy el yo soy para ustedes ya. Es decir, se olvidaron del pacto. ¿Qué es lo que el Señor les dice en el versículo 10 al pueblo? ¿Qué les dice? Dice, con todo esto, es decir, a pesar de los 3 oráculos de advertencia, a pesar de los 3 oráculos de juicio, ¿qué? Dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Ok? ¿Qué les está pidiendo el profeta que recuerden acá? ¿A qué les está pidiendo que recuerden? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? Impresionante. La promesa de Abraham. Es decir, acá es muy hermoso que Oseas nos va a hablar acerca del Sinaí, pero el Señor les dice, miren, antes del Sinaí, ¿qué había? La promesa que el Señor le hizo a su padre Abraham. Entonces, miren lo que dice en Génesis capítulo 12. ¿Ok? Porque lo que quiero que vean, mis hermanos, es muchas personas del pueblo de Israel veían toda su vida solamente limitada a su salida de Egipto, o tal vez simplemente el pacto que el Señor hizo con ellos en el Sinaí. Pero algo que el profeta les habla es acerca de recordar la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Y miren lo que dice acá en el capítulo 12 del libro de Génesis. ¿Lo tienen? Dice, esto viene después de la Torre de Babel, ¿ok? Pero Jehová había dicho a Abraham que vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces hay una promesa al padre Abraham, es decir, acá le das una promesa a los judíos antes de ser ¿qué? Antes de ser judíos, ¿ok? Es decir, esta promesa sobrepasa la limitación de solamente ver el pacto de Dios en el Sinaí. Es muy importantísimo, pero esta promesa nace de la promesa que el Señor hace a Abraham en el capítulo 12, donde dice, y haré de ti, ¿qué? Una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición, ¿no es cierto? Miren lo que dice acá, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora les digo esto, el pueblo tuvo esa oportunidad cuando entró a la tierra prometida, por segunda vez, con Josué y Caleb. El Señor hizo de ellos una gran nación. El Señor los bendijo, pero ¿qué hizo el pueblo? Se olvidó del Dios que llamó a Abraham. Entonces tenían que recordar ellos, miren, esto no solamente está en el Sinaí, esto va más allá también hasta Abraham. Es decir, antes que ustedes sean llamados como pueblos hebreos, de los que cruzaron el río, o judíos, el Señor llamó a Abraham y le prometió a Abraham una tierra, le prometió a Abraham parentela, le prometió a Abraham bendición. Miren lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré y serán en ti benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿Sí ven esta promesa? Qué hermosa que es para ellos. O sea, ellos tenían que recordar que el Señor había llamado a Abraham y que el Señor había prometido unilateralmente a Abraham que él iba a hacer de él una gran nación. Miren Génesis capítulo 15. Acá viene Abraham después de haber libertado a su sobrino, después de haber ido a la guerra por él y haberlo libertado. Dice en el versículo 15,
capítulo 15, versículo 1, ¿lo tienen? Muy bien, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy ¿qué? Tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió que Abraham, muy bien, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego viene la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino ¿quién? Un hijo tuyo será el que te heredará. Y miren lo que dice Génesis capítulo 18. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 18. Y dice en el versículo 9. Pues tenemos acá, recuerden que vinieron 3 varones a la casa de Abraham. Y estos 3 varones le dijeron esto, en el versículo 9. Génesis capítulo 18, versículo 9. Y le dijeron estos 3 varones, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces le dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer, ¿qué? Tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, que era ¿qué? Dar a luz. Embarazarse y dar a luz. Y dice acá, y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Qué le dice el Señor a Abraham? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Muy bien, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, que Sara tendrá un hijo. Entonces, mis hermanos, vemos la promesa de Dios dada a Abraham desde Génesis capítulo 12, diciéndole, vas a tener un hijo, te bendeciré, te daré una tierra, ¿ok? Tendrás una nación gigantesca, es decir, no podrás contarlo. Pero miren lo que dice acá, y luego Sara, incluso Sara riéndose, diciendo, esto es ridículo, ¿ok? Es ridículo que el Señor haga una nación grande de nosotros, Abraham. Pero el Señor dice que, para mí nada es imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? El Señor puede hacer una nación grande de 2 viejitos. Porque así es como el Señor le gusta trabajar. Y Él trabaja con estos 2 viejitos y miren lo que dice Génesis capítulo 21. ¿Qué sucede acá? Dice, y visitó Jehová a Sara como había dicho. ¿Sí lo ven? Dice, sí, y dice capítulo 21, versículo 1. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había ¿qué? Dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como ¿quién? Como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años. ¿Ok? Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces, mis hermanos, vemos este recordatorio que el Señor le hace al pueblo de Israel, ¿ok? Que va a caer en exilio. Van a llevarlos cautivos, van a llevarlos como esclavos. Y lo menos que ellos van a hacer es una nación. Ellos van a convertirse en siervos de otra nación. Pero ¿qué es lo que hace el Señor acá? Él trae a memoria una promesa de restauración para su pueblo. Él trae a memoria una promesa de que si ustedes vuelven a mí, yo me volveré a vosotros.
de que si ustedes me buscan a mí de todo su corazón, yo me volveré a ustedes. ¿Por qué? Porque el actuar de Dios está basado ¿en qué? ¿En la probabilidad? ¿En el chance? ¿En la suerte? No, el plan de Dios está cimentado en sus promesas que Él ha hecho en su palabra. Entonces acá hay un pueblo que se va cautivo a causa de su pecado, ¿ok? 100% se merecen, al igual que nosotros, 100% nos merecíamos el infierno. Pero el Señor promete algo y Él lo cumple. Y lo va a cumplir en medio de todas estas circunstancias adversas en las cuales parece que el enemigo está ganando la batalla o parece que el enemigo está ganando los corazones de las personas. Pero el Señor le dice al pueblo, mira, te voy a acabar, porque eso es lo que le dice en Oseas. Le dice, voy a quebrar tu arco, Israel. ¿Ok? Te voy a quebrar. Es decir, no voy a tener más compasión de ti. Tú ya no eres mi pueblo, ¿pero qué? Pero el propósito de la disciplina es ¿cuál, mis hermanos? Que ellos puedan volver a ser pueblo. Que el Señor se pueda otra vez compadecer de ellos. Que el Señor pueda llamarles otra vez, yo soy el que soy de ustedes. Yo soy el padre de ustedes. Yo soy el esposo de ustedes. Que el Señor pueda decir, pueblo mío. Que el Señor pueda venir y pueda ganar la batalla por ellos. No con arcos, no con flechas, no con caballos, sino con ¿qué? Con su Espíritu Santo. Porque Él es el que gana la batalla. Entonces, mis hermanos, en algo tan simple, y le digo simple porque es algo tan simple como lo describe, recordando las promesas que el Señor ha establecido en su palabra. Es algo hermoso. Recordando las promesas que el Señor ha establecido en su palabra. Cuando Israel está siendo llevado cautivo por los asirios, lo más difícil para ellos va a ser recordar las promesas. Porque están siendo lastimados, algunos de ellos van a morir en el exilio, muchos de ellos van a perder a sus familias. Pero recuerden, el Señor está disciplinando a su pueblo para que su pueblo pueda volver a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho una promesa. El Señor cumple sus promesas, no rompe sus promesas. Y las promesas del Señor están establecidas por el amor eterno que Él tiene por su pueblo. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, debemos entender que las promesas de Dios están basadas en su carácter. Y por esa razón, a pesar del pecado de Israel, en 2 versículos el Señor va a decir, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Qué significa esta promesa? Ustedes van a volver a ser lo de antes. Ustedes van a ser mi pueblo otra vez. Y así como cuando le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo, no las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Entonces, mis hermanos, yo sé que en nuestras vidas el pecado puede atacar de tal forma que simplemente nos puede engañar, y el enemigo nos puede engañar para decir, no soy pueblo de Dios, ¿ok? Dios no tiene para mí nada, ¿ok? Es decir, yo he perdido realmente esta identificación, esta propiedad de ser parte de Dios. Pero yo creo que antes de que ustedes se vayan lo más lejos que pueden irse, el Señor dice, mira, no, o sea, yo he prometido algo, yo lo voy a cumplir. Entonces, la decisión de quedarse con el Señor, de realmente confiar en Él, no está tanto en la responsabilidad de lo que el Señor pueda demostrarme, sino más bien en la solidez de su carácter, que Él me dijo que Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Entonces, mis hermanos, cuando el pecado esté atacando su vida de tal forma que lo único que ven es oscuridad, recuerden la promesa del Señor en Cristo Jesús, que en Él hay perdón de pecados. Es una promesa inamovible, una promesa intercambiable. Es no cambiable. Es una promesa en la cual podemos descansar día tras día, mis queridos hermanos. Así que les animo, ¿ok? Oseas nos va a poner un poco hasta incómodos con la parte de decir, Señor, pero ¿por qué ya no con este pueblo simplemente dijiste, se acabó y voy a ser otro pueblo? Porque nosotros somos igual, ¿no es cierto? Entonces yo creo que nosotros necesitamos reconocer la misericordia del Señor y descansar en ella, mis queridos hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por esta hermosa noche, Dios. Gracias, Padre, por
la bendición de ver su palabra y de recordar, Señor y Dios, como usted miles de años atrás hizo una promesa a Abraham, a un hombre, Señor amado, común y corriente, el cual la Escritura lo describe como alguien que estaba imposibilitado en el tiempo que lo llamó a tener hijos, juntamente con su esposa Sara. Y Padre, todo parecía imposible a los ojos del ser humano, Señor y Dios, de crear una gran nación, de traer un pueblo que no se iba a poder ni contar. Pero Padre, usted es un Dios de imposibles. Y usted se especializa, Padre, en hacer algo de personas que realmente no son nada. Y gracias, Señor Dios, porque esa es la forma que usted lo ha establecido para recibir la gloria de todo esto. Y ruego, Señor amado, que podamos descansar en la fidelidad de sus promesas, Padre, sabiendo, Señor amado, que si usted ha dicho algo en su palabra, Señor Dios, debemos estar 100% seguros de que se va a cumplir y que usted no va a cambiar su mente. De que usted, Señor amado, no es como nosotros, que somos personas de doble ánimo muchas veces, sino que lo que usted ha dicho permanece para siempre, Señor Dios. Le rogamos, Padre, que podamos conocer de ello, podamos descansar en ello y podamos ser transformados por ello. Pero gracias, Señor Dios, por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.